Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Soy Liliana Aranzazu y este es mi testimonio.
Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Viviendo por Fe. Historias, testimonios que edificarán nuestra vida. Sentimientos de dolor, de frustración, de incapacidad, de impotencia, fueron los que en muchos momentos de su vida embargaron el corazón y la vida de la invitada que tenemos hoy. Una mujer maravillosa que es líder de nuestra iglesia y que con su historia de vida, con ese testimonio maravilloso, nos va a recordar la fidelidad que Dios ha tenido para con ella, el amor tan grande que le ha permitido a ella poder salir adelante y poder estar hoy con nosotros y poder decir una frase que siempre ha sido bandera para ella: con Dios nunca se pierde. Así que vamos a darle la bienvenida a Liliana en esta noche. Liliana, bienvenida en esta noche. Pastora, muchas gracias por esta invitación. Es un placer poder estar esta noche acá. Buenas noches para todos. Mi nombre es Liliana Aranzazu y hoy quiero compartir con ustedes mi vida y mi testimonio. Bueno, Lilito, gracias por estar con nosotros. Hace un momento hacíamos referencia a sentimientos o expresiones que son muy dolorosas para cualquier persona. ¿Por qué hicieron parte de tu historia? Bueno, de lo que yo recuerdo, que tengo uso de razón, fue a partir de mis 7 años. Somos 5 hermanos en total, hijos de los mismos padres. Soy la 4ª hija de ellos. Y de pronto la relación de mis padres no era la mejor. Mi madre en ese entonces estaba muy enferma, pero como niña no entendía nada, no entendía el porqué de las cosas, no entendía por qué ella estaba tan enferma. Pasa un lazo de tiempo, mi mamá se viene de Obando, porque en ese tiempo vivíamos en Obando, y nos vinimos, ella nos trajo para Cali, donde vivía un tío. Un 22 de diciembre mi mamá fallece. Tenía 7 años de edad y no entendía qué era lo que pasaba. Cuando ella fallece el 22 de diciembre, el 24 la entierran a ella, y una pequeña niña que prácticamente no entendía y pierde todo de la noche a la mañana. Fue bastante difícil. Aparte de eso, después de que entierran a mi mamá, lo que hacen es que nos separan y nos entregan a diferentes tías. Allí entra un enorme dolor porque no estaba ni mi padre, ni mi mamá, ni mis hermanos, y era complicado y difícil porque yo no lo entendía. Claro. El único de pronto que para mí en ese momento era de confiar en mi papá y mis hermanos, porque pues con mis tías de pronto no habíamos pasado mucho tiempo. Después de que pasa ese tiempo, a los 5 años después, yo tenía 12 años cuando nuestro padre compra una propiedad, porque fue un hombre muy responsable en cierta manera, muy trabajador, y el sueño de pronto él era podernos reunir a todos en esa época. Muy bien, perfecto. Bueno, Liliana, realmente situaciones muy difíciles. Hablábamos cuando preparábamos este tiempo y me contabas también de que, aparte de la situación tan difícil con tu mamá, obviamente de perderla siendo tan niña, y de esa separación a raíz de eso que tienen todos, de dividirse la familia, también la situación económica era muy complicada. ¿Me contabas algo sobre esto? Sí, fue muy complicado. Bueno, algo que de pronto se me pasó ahora fue que en el transcurso de esos 5 años pasaron muchas cosas en mi vida. Sufrí muchos maltratos verbales, era el patico feo de la familia, era la gordita, pues que siempre me sentí fea porque eso era lo que siempre expresaban. Y allí es donde encuentro algo de que nosotros como padres a veces tenemos que tener un cuidado inmenso de qué va a salir de nuestros labios para nuestros hijos y cuánto podemos llegar a marcar.
la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque quizás yo me reía, pero en mi corazón había un profundo dolor. Claro, sí. Porque me sentía pues la menos, me sentía de que nadie me iba a mirar, que si alguien se refería a mí era solamente para tratarme mal o de pronto hacerme sentir ridícula. Y sufrí todos los abusos, habidos y por haber. Es doloroso porque en ese tiempo yo empiezo a sentir un inmenso dolor y a preguntar, Dios, ¿dónde estás? Bueno, precisamente quería preguntarte sobre eso mientras que te escuchaba hablar y contarnos esa historia. Recordaba una historia que obviamente cuando mi mamá nos la cuenta, para nosotros nos causa gracia, aunque estoy segura que en su momento y cuando ella la vivió no era así. Y ella nos dice que vivía en el campo cuando era pequeña y ella veía que a sus vecinas que tenían un poco más de modo o un solvento económico mucho mejor, el niño Dios le traía las cosas que ellas pedían y ella siempre anheló una muñequita. Ella dice que nunca pudo tener la muñequita por la situación económica de pronto que vivían sus papás, mis abuelos. Y ella dice que ya al otro día de Navidad siempre se subía a un árbol y ella se ponía a llorar y ella se ponía a preguntarle a Dios y le decía que él era malo, que porque si las personas que tenían plata a ella les traía cosas y porque si ella no tenía, a ella era que debería de traerle. Entonces yo vuelvo y digo, cuando ella nos la cuenta en este momento para nosotros es una anécdota y parece gracioso, pero sé que no fue en su momento y me imagino que fue la situación, Liliana, que viviste, de verse digamos, en una situación de, digamos, no una buena economía, tu mamá enferma, perder a tu mamá siendo tan niña, la separación de los hermanos, pienso que fue muy difícil. Y bueno, como hablábamos de pronto fuera de cámaras, las experiencias que tuviste que vivir, que como nos decías, marcaron tu vida y hubo algo muy, muy especial que me decías, era que causaron mucho menosprecio, menosvalía en tu vida. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, algo de lo que yo le reclamaba a Dios era por qué los demás tenían su mamá y yo no lo tenía. Sí. En los momentos que de pronto hubieron abusos, yo le decía a Dios algo y era, ¿dónde estabas? ¿Dónde, por qué te llevaste a mi mamá si ella era la que me defendía? Era algo, pues, la verdad, muy doloroso y Dios, al cabo del tiempo, pues, hace algo grande. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo cómo de pronto con las personas que yo veo, cómo los niños podían tener lo que ellos querían, pero yo me tenía que conformar con lo que a mí me pudieran dar. Claro. Y son sentimientos y son situaciones que de niño nosotros no alcanzamos realmente a comprender lo que pasa. Y de pronto aquí hago un pequeño paréntesis, y es que nosotros como padres, con todo el deseo de guardar el corazón de nuestros hijos, en muchas ocasiones digamos que cometemos el error de no sentarlos, de no contarles de pronto como qué es lo que sucede, la situación que está pasando, de pronto las dificultades que tienen, porque hay algo especial, nosotros le tememos a que nuestros hijos se enteren de que hay momentos difíciles en la familia, cuando realmente si nosotros sabemos enfocar ese momento y sabemos llevarle a ellos a que eso nos puede unir a nosotros más, a que es posible salir de este momento, eso puede volverse en ellos antes en una bonita experiencia y un buen recuerdo de que en medio de, así hubiera sido malos momentos, allí estuvieron como familia unidos. Pero a veces tapamos como esas experiencias y nuestros hijos no entienden lo que está pasando. Y es donde vienen las preguntas que te hacías y que se hacía mi mamá, ¿por qué los demás tienen y yo no? O sea, ¿en qué radica como esa diferencia de que otros puedan estar bien y nosotros no estemos bien? Bueno, la verdad, sí, la verdad de pronto es algo que uno no llega a entender y que yo también creo que uno como padre debería sentarse a explicarle a sus hijos. Recuerdo mucho que para un diciembre con la tía que yo vivía, ella trató de darme algo muy bueno y para mí eso
eso tocó mucho mi vida y fue una casita de 2 pisos en cartón. O sea, era muy bonita, ella le había acomodado una salita, había acomodado un poco de cositas pequeñitas y los regalos de sus hijos fueron muy bonitos. Pero pues yo estaba feliz con mi casita, a pesar de que de pronto hubiera anhelado los patines que, Claro que ellos que estaban sí, claro disfrutando que sí. y todo. Los patines Pero- eran incambiables a la casita. Exacto, pero entendía algo de que sencillamente no era la hija allí, ¿verdad? Mi papá fue un hombre de que siempre nos buscó donde estábamos, siempre nos buscó y recuerdo ahora algo que toca mucho mi vida y recuerdo que mi papá llegaba en una bicicleta a vernos. Lo hacía una vez por semana y yo decía, quizás él se atravesaba todo Cali para irnos a ver, porque nosotros estamos en diferentes partes. Y hay algo también que dolía mucho en mi corazón y era el escuchar que de pronto me hablaran mal de mi papá. Porque en ese entonces para mí, pues mi papá era mi héroe, era mi todo, a pesar de que fue un hombre muy estricto, muy rígido y todo. Y recuerdo también una Navidad que él de pronto, pues a pesar de que estábamos en esos apretones y todo, el regalo para nosotros nos regaló lositas, ¿sí? El paquetico de lositas en pasta y nosotros éramos felices. Y fue una parte como bonita de nuestra niñez, éramos muy unidos. Y lo chistoso era que si alguno hacíamos el daño, ya estando pues con nuestro padre, que si alguno hacíamos el daño, ninguno nos aventábamos. Entonces mi papá nos hacía hacer una fila india, decía, bueno, vengan acá, y entonces nos cogía y empezaba desde el mayor hasta el último. Cuando ya nos pegaban a todos, entonces ya decíamos quién era. No, ya para qué. Bueno, Liliana, a ver, retomemos un poquito. Pierdes entonces a tu mamá a los 7 años. A raíz de ese momento, entonces, el papá toma la decisión de a los 5 hijos, a cada uno enviarlos a familias diferentes. Y ese proceso duró 5 años. Proceso en el cual viviste experiencias que, bueno, no vamos a entrar ahorita como en materia con ellas, pero fueron experiencias que te marcaron fuertemente y que trajeron a tu vida un menosprecio y un sinsabor, o sea, un sentir de que eras como inmerecedora de muchas cosas. Ese proceso fueron 5 años y a los 12 años su papá, cuando habían pasado 5 años, ya tenías 12 años, Sí. Tu papá los recoge nuevamente, Sí, nos se van a regaló. vivir nuevamente con él. ¿Y cómo continúa la situación? O sea, regresan ustedes de nuevo y cómo continúa esta situación allí con tu papá. Bueno, nosotros continuamos con mi papá, pero pues igualmente éramos de muy bajos recursos. En ese entonces hay alguien que en mi vida ha sido muy importante y es mi hermano Freddy. Freddy, recuerdo que él se hizo una cajita de embolar y él se iba a embolar y pues él de pronto en su emoción de darnos algo a nosotros siempre solía traer de pronto sandalias, pero las chanclas nos quedaban grandísimas porque las tallas eran más grandes, incluso ropa interior y todo, y nosotros tratábamos de arreglar de alguna manera, pero éramos felices con eso, ¿verdad? Éramos muy unidos. Liliana, ¿qué sucede a partir de tus 16 años? Bueno, después mi papá consigue una esposa. Esta persona de pronto no era normal y como tenía problemas de pronto emocionales, pues que se desorientaba, prácticamente se enloquecía. Ella tenía que estar bajo un medicamento y ella se volvía muy agresiva con nosotros. Ella, no sé, de pronto indisponía mucho a mi padre y a través de eso me tocó irme de casa. A los 16 años llegó donde una familia, la mamá de una amiga. Ella me abre las puertas, empiezo, vivo con ellas. Pero pues uno en su juventud de pronto no tiene como los pensamientos de un adulto. Claro. Y allí me cierran las puertas un día.
y llego a tocar y no me abren y me tocó amanecer en un andén, pues amanecí en un andén prácticamente. Muy difícil, muy duro y pasaron varios días mirando en diferentes amigas a ver dónde me podía estar, porque fue difícil conseguir empleo. Ya hubo una de mis tías que yo sabía que ellas me abrían las puertas, pero por todo el proceso de dolor que de pronto pasé, siempre como un resentimiento de que ellas de pronto ya no nos quieren, de pronto todas esas cosas. El mismo sentimiento de menosprecio que manejaste desde niña, precisamente Exacto. por la situación que pasaba. O sea, siempre te siguió ese sentimiento. Sí, vinieron momentos muy, muy, muy duros. Llegan tus hijos o tu primer hijo a los 18 años. Sí. Eras muy joven todavía. Sí, a raíz de eso me enamoro. Fue un amor pues tremendo porque sentí que yo amé mucho a este hombre. Y cuando ya me voy a vivir con él quedo embarazada. Me embarazo y tuve mi primera hija a los 18 años, que es una excelente hija esa mujer y es una niña de Dios también, gracias solamente a Él. Pero, ¿qué pasa? Resulta de que en este matrimonio, en este hogar, de pronto hubieron muchos problemas, hubieron muchas inseguridades a raíz el problema que tuve con él, de tenerme que alejar de él por diferentes problemas que teníamos, de infidelidad y todo esto por el estilo. Yo caigo en lo que es el licor. Tremendo. Y entonces lo que hacía era que... Lo tomaste, perdón Lilianita, lo tomaste como un refugio, sí, para la situación que estabas viviendo, claro, en ese momento. como una escapatoria. Así es. Y resulta de que, o sea, yo lo que hacía era, cuando él no estaba y se demoraba en llegar, yo me encerraba en un cuarto a embriagarme y todo, o sea, cada que de pronto iba a mercar, entonces yo siempre encaletaba para poderlo hacer. Y de esto pues tuvimos ya, nos separamos, ya habían 2 hijos de este hombre, pero entonces ya empezaron a haber ya agresividad y todo eso de ambas partes, ¿verdad? Porque yo ya tenía una coraza de defensa que el que me las hacía yo se las cobraba y si me decía una yo le decía el doble. Y La así. vida te volvió dura. Sí, de verdad que sí. Y allí es donde entiendo a muchas personas. Liliana, hemos de pronto compartido en muchas oportunidades, les recordaba y les decía que Liliana es líder de nuestra congregación y hemos podido compartir con ella algunas anécdotas y con sus hijos, y nos han contado de que fuiste especialmente con los 2 primeros, con los mayores, muy fuerte en cuanto a la disciplina con ellos. Uy, sí. Ellos recuerdan y de pronto dicen que no era disciplina, que era castigo. ¿Por qué piensas en este momento que sucedió todo eso? Bueno, pienso de que por mi niñez, porque me tocó una niñez muy marcada, muy dura. Entonces no estaba el papá de mis hijos. Y entonces a mí me tocaba hacer el papel de hombre y mujer, prácticamente, de papá y de mamá. Mi papá fue muy duro con nosotros. Mi papá era un sargento prácticamente en casa. Más que de pronto respetarlo, le teníamos miedo. No teníamos derecho a hablar, a opinar, porque él nos mandaba siempre a callar con un grito. Y sí, fue de pronto complicado en esa parte. O sea, ¿qué piensas que, digamos, esa experiencia de niña lo replicaste con tus hijos? Sí. Y fue algo muy duro, ¿no? Porque llegó un momento donde mi hija un día me dice, te odio. Te odio, y ese día entendí. Qué fuerte. Sí, entendí el gran daño que yo le había hecho a mi hija. Entendí el gran daño y me tocó pedirle mucho perdón. Pero pues en ese entonces yo no era conocedora de Dios.
Bueno, cometí muchos errores. ya vamos a ir a tocar ese tema. Ujú. Pero yo quiero que nos cuentes de una experiencia de un carrito de cholados. Ah. ¿Qué fue lo que pasó con ese carrito de cholados? Bueno, lo que pasó en el carrito, yo no conseguía pues empleo como tal porque pues por no dejar mis hijos. Yo en ese momento estaba trabajando afuera del seguro de Palmira. El carrito era un carro de frutas y un carro de cholados. El carro de frutas tenía un cajoncito, entonces yo acomodaba allí una manta y ahí acostaba a mis dos hijos, a los mayores. En el seguro me daban permiso de bañarlos y en el restaurante yo les compraba su almuercito. Pero ellos recuerdan eso como una bonita experiencia, mi mamá nos tenía allí. Pero Así pues, es de pronto lo que contábamos para nosotros como mamás, y de pronto en tu momento me imagino que fue muy difícil hacer de un carrito de cholados la cuna, pero estaban ahí, estaba mamá y para ellos fue una bonita experiencia. Liliana, ¿en qué momento llega Jesús a tu vida? bueno, Jesús llega a mi vida estando ya viviendo con mi segunda pareja. Nosotros estábamos pasando un momento muy crítico. Incluso él había perdido el empleo. Y prácticamente yo decía, bueno, él no es el papá de mis hijos. Yo tengo que responder por ellos, a pesar de que de pronto el papá de ellos aportaba, pero no era lo suficiente pues que uno necesita para sostenerlos. Llegamos a vivir donde la hermana de mi esposo, pero el plan no era irnos a vivir, no, el plan no era irnos a vivir. Antes de, bueno, quiero contar este pedacito, antes de pronto irme a vivir con esta pareja, yo me quedé, recién me separé pues del papá de mis hijos. Yo me quedé así a la deriva, sin recursos, sin nada. En ese tiempo él estaba muy enojado porque yo me había ido. Llega una mañana, y recuerdo esto porque fue muy duro, y mi hija me dice, mamá, tengo hambre. Pero yo miro alrededor y no, yo no tenía que darles. Yo le dije a mi hija, mami, espere aquí, yo ya vengo. Y yo salgo a tocar puertas. Por eso yo no le deseo a nadie. Cuando llego donde una señora, la señora ya me había visto por el barrio, y yo le dije, por favor, yo le suplico, yo le ayudo a arreglar casa, a arreglar cocina, pero colabórenme, necesito darle desayuno y almuerzo a mis hijos. La señora viéndome, porque yo me destapé en llanto y esto, yo le tengo mis dos hijitos allí solos, yo necesito que usted me colabore, porque pensé en ese momento, yo sé que mi papá me hubiera ayudado, mi hermano también, porque mi hermano fue uno de los que me dijo, pero ¿por qué estás pasando esto si nosotros te podemos ayudar? Pero siempre fui partícipe de que ese problema no era de ellos, era mi problema y mi responsabilidad. Liliana, digamos que todo ese proceso que tuviste que vivir desde niña, volvemos a hablar de la situación económica, de la pérdida de tu mamá, de las experiencias tan difíciles que pasaste, digamos de una relación frustrada, ya tenías 2 hijos. ¿A qué te llevó eso? ¿A qué te llevó? Nos estabas contando que te refugiaste en el alcohol, pero sí. ¿Qué más sucedió en tu vida? Bueno, resulta que esta pareja también tomaba mucho. Y entonces ya prácticamente empezamos a tomar los dos. Y yo recuerdo mucho que mi niño, el que es ahora el mayor, yo tenía una botella en la mano de cerveza y él me la quitó y me dijo, mami, no tomes más. Yo recuerdo mucho de pronto esa imagencita y es duro todo eso. Liliana, por todo ese proceso, ese tiempo de crisis, bueno, de tantas situaciones por las que pasas, ya una relación, digamos, frustrada, 2 hijos, ¿cómo llega Jesús a tu vida, Liliana? Bueno,
a raíz de todo lo que venía pasando, de refugiarme pues en el licor y todo eso, de tener una vida frustrada prácticamente, porque en ese momento estábamos pasando una crisis matrimonial también, mi segunda pareja y yo, estábamos pasando una crisis matrimonial muy fuerte. Intentó quitarme también la vida, pensaba en que ya no deseaba vivir más, que mi vida no tenía un sentido. Entré en una crisis también de muchos nervios, de desespero, de depresión, donde me manda la psiquiatra unas pastas que cuando eso se llamaban tritanol, no sé si todavía existirá. Y entonces decido, o sea, a mí me dicen, no puedes volver a ingerir licor con este medicamento porque esto te puede destruir. Pero a raíz de que ella me dijo eso, en un momento la ingerí como 3 y pasé con el aguardiente, con el licor. Y pensé que no iba a volver a despertar, pero no, al otro día pues sí me levanté muy mal porque estaba muy mal. Y a raíz de eso, hay una chica ahí en Palmira que estaba yendo a asambleas de Dios. Esta chica, yo iba a comprar porque ella tenía un negocio de venta de pollo. Y ella empieza a compartirme. En ese entonces la iglesia Asambleas de Dios estaba cumpliendo, no recuerdo si era 1 año o 2, estaban en aniversario y pues ella me habló que venía un famoso, pues un cantante cristiano de última moda y yo dije, no, eso debe ser algo espectacular. Bueno. Sí. ¿Pensaste fue en una parranda cuando te Claro, sí. Sí, yo era la que armaba las parrandas y bueno, ¿quién da más? Y yo era la que conseguía para el licor y todo eso y bueno. Y claro, yo me fui, yo le dije, y ella me dijo, no, allá la vamos a pasar lo más de rico, eso era de pachanga y todo, y yo, esto está buenísimo. Yo ya había pasado muchas veces por ahí, pero nunca había entrado porque sentía un temor en mi corazón porque yo en algún momento escuché que habían falsas doctrinas, entonces siempre fui como muy ajena a eso cuando me invitaron. O sea, al ver el testimonio de esta chica, eso me conllevó a creer, eso me conllevó a desear ver esa paz que esta mujer me transmitía. Cuando llegó allá, no, eso fue algo espectacular, eso marcó mi vida, eso yo dije, no, esto es lo máximo, esto es lo mejor que a mí me ha pasado, he podido llegar aquí. Cuando empezó a cantar Arturo Giraldo, que era pues la estrella de esa noche, yo no sé, de mí empezó a brotar lágrimas y llanto y llanto y llanto y llanto. Yo me fui con mis hijos, yo me fui con mis 2 hijos y empecé a llorar, a llorar, a llorar y yo le decía a ella que me explicara yo por qué lloraba tanto. Y ella decía, Dios te está tocando, pero yo no entendía aún eso. Exacto, no entendía aún eso y yo dije, yo no quiero volver a dejar de sentir esto. Esto para mí es algo maravilloso. Me apasioné con Dios en una manera impresionante y hoy en día siento que es como si hubiera conocido apenas ayer al Señor. Esa pasión no se me ha pasado y no quiero que se me pase porque es algo maravilloso lo que siento, a pesar de que he vivido momentos duros y todo después de haber conocido al Señor, pero Él ha sido mi fuerza, mi fortaleza y algo tocó mi vida. Y fue la parte económica. Algo tocó mi vida y fue la parte económica. Y es cuando yo me encuentro a través de la palabra con muchos versículos que marcaron mi vida, donde hablaba de que mi vida ya no sería igual, de que conocería la verdad y la verdad me hacía libre. Entonces hablaba y yo no me acuerdo qué pastor era o qué predicador, pero decían, mira, tus hijos no tienen que repetir tu misma historia, tus hijos no tienen que pasar por tu pobreza, tus hijos no tienen que pasar por el maltrato, por abusos, por violaciones, bueno, una serie de cosas. Y yo, wow, esto es lo que yo quiero para mis hijos. Sí, yo no quiero que mis hijos tengan que pasar por esto. Cuando empiezan a hablar eso, me impactó y hay algo tremendo en esto, pero hay un texto en mi vida que, bueno, fueron varios que marcaron en ese momento
esa parte de mi historia. Y es, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré Jeremías cosas 33:3. sí, grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, y yo dice, ¿qué es esta maravilla? Y yo me lo aprendí, y Señor, tú me dices que clame a ti, que clame a ti. Yo decidí porque creo que esto es de pasión, creo que esto es de decisión, no tanto, no de decisión, de determinación. Y yo dije, Señor, yo me determino a creerte a ti, porque si le he creído la mentira a tantos hombres, ¿por qué no voy a creer una verdad? Porque entiendo de que con Dios no es un negocio. Con Dios es de promesas, de creer esas promesas. Pero hay que entender algo, que cuando Dios nos va a dar una promesa, siempre hay un mandamiento de antemano. Cuando yo empiezo a escuchar de libertad financiera, cuando yo recuerdo que desde mi niñez yo dije, no, traigo algo encima que yo nunca voy a poder liberarme, la pobreza, la ruina, la miseria, la escasez, lo que los demás tienen y yo no lo voy a poder tener nunca, ¿verdad? Y es algo increíble. Y entonces hay otro texto que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como próspero. Sí, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como próspera tu alma. Entonces yo entendí algo allí, que Dios, cuando llega a nuestra vida, no solamente nos da la salvación, sino con Él nos quiere hacer libres. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que empecemos a entregar todas esas áreas a Él. Pero creo una de las cosas, pastora, que esto no parte de Dios, que esto parte de usted y de mí y de aquellos que nos están viendo, ¿verdad? El que quiera creerle a Dios. Pero yo decidí, porque es que la palabra promete a mi vida algo, porque está llena de promesas, pero tremendo, es un manual que está tan completo para nosotros los seres humanos, para formar hogares y todo. Pero resulta que nos hemos olvidado, la hemos dado porque nos volvimos unos completos perezosos en leer la palabra, donde está el tesoro más grande. Y entonces, cuando uno le dice, mira, hay 1.000.000 de pesos, me voy desbocado a buscarlo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Bueno, Liliana, ahora sí entró esta mujer en materia, y ahora sí, mejor dicho, y de verdad, realmente nosotros llevamos ya 5 años de conocer a esta mujer que es tan maravillosa, y hay algo que nos ha llamado mucho la atención, que nos ha asombrado y que es un ejemplo para todos los que le conocemos. Yo sé que no solamente es mi opinión, sino la opinión de todas las personas que le conocemos, y es la pasión. Realmente, como Liliana lo dice, en Liliana hay una pasión, hay un convencimiento. Y es tremendo porque muchos de nosotros pues siempre le vemos a ella como, digamos, esa fortaleza, esa cara alegre, ese estar animando a otros, compartiendo a otros, pero de pronto muchos no conocíamos toda esa parte y ese proceso que ella tuvo que vivir, de situaciones muy difíciles como niña, del perder su mamá, de una situación económica tan complicada, de una relación frustrada, de estar sola con 2 hijos, bueno, tantas cosas que Liliana nos ha compartido, pero en Liliana hay una pasión, Liliana, o sea, tu vida es una vida apasionada por el Señor. ¿Cómo te ayudó la palabra? O sea, ¿qué hizo Dios en tu vida para que hoy seas una mujer tan apasionada, tan decidida por el Señor? Uy, yo creo que eso fue algo así como partió mi vida en dos, ¿no? El antes y el después, como la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo. Y creo que fue de confrontarme a Dios en esa parte de que tu vida puede cambiar, tu historial económico puede cambiar. Y entendí de que cuando yo empecé a leer la palabra, entendí de que esto, vuelvo y repito, no es un negocio con Dios, no. Porque es que yo siempre he dicho, no hay gente de pronto machucha, infeliz, no, hay gente que no ha aprendido a creerle a Dios. Y creo que la palabra está llena de promesas, donde esas promesas nos están diciendo cómo podemos ser libres, cómo pueden ser libres nuestras generaciones, porque es que cuando la palabra de Dios a mí me dice, bueno, vas a ser libre no solamente yo, sino 1000 generaciones, dice hasta la última generación, entonces
yo decidí creerle a Dios, yo decidí y me determiné y yo dije, no, ese historial de vida que tuve yo no lo quiero para mis hijos. Mis hijos pueden tener un futuro diferente. Y entonces parte de allí algo que yo hago, un compromiso con Dios. A mí no me lo enseñó hombre, a mí no me dijo, venga señorita, siéntese, le enseño, no. Yo misma le pedí a Dios, yo necesito saber, ¿verdad? A cómo romper de pronto esa ruina, a cómo romper la escasez, a cómo romper la miseria, a cómo romper todas esas cosas que me había llevado sobre mis lomos, porque yo decía, soy merecedora de pronto de tener una casa, de tener una estabilidad económica, porque no la había podido tener ni para mis hijos ni para mí, a pesar de que me desgastaba trabajando, haciendo tantas cosas, he sido una mujer emprendedora y todo, pero nunca había conseguido, ¿verdad? Yo empecé a ver resultados en el momento que yo dije, eso está bueno. En el momento de que hay una palabra, hay un hombre de Dios, a mí me invitan y este hombre da un testimonio del tremendo de su vida, cómo su vida fue marcada y también cómo fue libre, porque este hombre debía millones y él decía y mostró fotos y todo. Y yo dije, tremendo, y empieza a hablar de su testimonio y quienes querían recibir de pronto esa libertad, y yo sentí la necesidad, sentía de que Dios me podía escuchar, de que Dios podía empezar a hacer algo diferente en ese momento y en mis hijos, ¿verdad? Y me hice un compromiso con Dios cuando me fui a un texto de la Biblia, y ese texto de la palabra habla acerca de Malaquías, ¿verdad? Y es tremendo como veo de que Dios empieza a hablar con Malaquías y a decirle que le creyera y pruébeme, porque es que Dios allí le dice, pruébame ahora en esto. Liliana, te interrumpo, hay algo muy especial en todo lo que Liliana nos comparte, y es que muchos de nosotros o muchas personas que han conocido la palabra de Dios, que son hijos de Dios, no hemos entendido que Dios es un padre para nosotros y que un padre tiene cuidado de todas las áreas de sus hijos. O sea, un papá no se ocupa simplemente, como de pronto ahorita compartíamos, de traer alimento y ya. Nosotros cuando vemos un papá que simplemente da alimento decimos es un mal papá, sino que Dios es un padre, y su palabra ahorita, Liliana lo compartía, está en 3 de Juan 1:2, y la palabra del Señor nos dice que el deseo de Dios para nosotros es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, porque es que somos sus hijos, y como sus hijos Dios nos hace a nosotros herederos de la salvación, de vivir una vida llena de paz, de vivir una vida llena de felicidad, y también Dios se encarga de que nosotros podamos vivir una vida en cuanto a la economía bien. No estamos hablando de riquezas, de abundancias, de cosas exorbitantes, no, estamos hablando de que Dios quiere que nosotros estemos bien, que nosotros no estemos angustiados por ese tipo de cosas, y es ahí donde entonces cuando dices si vas a compartir de Malaquías nos habla precisamente de eso. Malaquías es uno de el último libro del Antiguo Testamento, y Malaquías tiene allí un diálogo con Dios, y Dios le dice a Malaquías, es que yo quiero bendecirlos, yo quiero que ustedes salgan adelante, yo quiero que ustedes marquen la diferencia, pero ustedes necesitan creerme, ustedes necesitan creer a mi palabra, a mis promesas, aferrarse. Las promesas de Dios son para aquel que las quiera recibir, las promesas de Dios son para aquel que se aferre a ellas y que las vuelva convicción en su vida, obviamente siendo hijos de Dios, caminando y haciendo su voluntad. Y pienso que eso fue lo que entonces sucede en tu vida. Claro, bueno, hay un episodio de que de pronto no lo he comentado, y es que de allí, cuando yo me separo de mi segunda pareja, me vengo a Costa Rica a vivir. Me separé porque él se había quedado sin empleo, y yo dije, la responsabilidad de mis hijos es mía.
llegué a donde mi hermana, que con mucho amor me recibió, pero de allí yo salgo a vivir donde mi papá. Él había hecho en la segunda planta una casa en madera. Y esa casita en madera, pues ya han pasado muchos años y ya prácticamente el piso ya estaba en partes rotos, ¿verdad? No estaba en muy buen estado, pues estaba habitable, pero no. Y yo empecé a sentir la necesidad de decir, yo soy una hija de Dios. Yo puedo tener algo más, yo puedo salir adelante, y no que eso sea pues una deshonra, una casa de madera, no, para que no me vayan a malinterpretar, y porque pues igual. Entonces de allí aparece alguien en escena, y hay dos personas que marcan mi vida en la parte que yo los veo como mis padres espirituales en la fe, y una de ellas es el pastor Harrison, que ahora pastorea en Ginebra, que fue el que inició aquí en la iglesia, fue el fundador de la iglesia El Nazareno en Costa Rica, y mi tía María, porque ella pues enviudó siendo muy joven, yo nunca la vi con otra pareja, pero ha sido una mujer muy bendecida, muy prosperada, y fue una mujer que transmitió todo eso a mí, el por qué y de dónde partía que ella fuera tan bendecida y tan prosperada. Y fue una mujer también que se paró y le creyó a Dios, a sus promesas, porque esto es una determinación en cada uno de nosotros. Las promesas están dadas, y con Dios no es un negocio, con Dios es creer a sus promesas, porque Él va a cumplirlas, ¿verdad? Va en cada uno de nosotros. Cuando estoy allí donde mi papá decide repartirnos de a lote a cada uno. Y yo siempre iba, porque era lleno de arbolitos de café, y era un problema cuando íbamos a cortar un palito para poder limpiar, pues ya estaba avanzada y todo. Y en cierta ocasión llegan, pues habíamos orado mucho en ese lote, porque yo quería tener mi casa, y anhelaba, pero yo decía, Señor, yo la voy a poder tener, porque Dios había empezado a transformar también mi mentalidad, porque yo decía, yo nunca voy a poder ser merecedora de nada, nunca voy a poder ser dueña de nada. Liliana, ¿cómo Dios cambia esa mentalidad que hemos venido compartiendo de escasez, de menosprecio, de sentirte inferior, de sentirte que no ibas a poder nunca salir de eso? ¿Cómo Dios cambia esa mentalidad? Uy, pastor, a través de su palabra, de creerle, a través de saber de que Él había venido haciendo cosas en mi vida, y mucha gente me impulsó, porque ya conociendo de Dios me impulsaron, y Dios abrió un panorama en mi vida de que podía estudié, pues hice mi bachillerato ya teniendo mis 4 hijos, que yo decía, no, ese estudio ya no voy a, pero pude graduarme siendo ya una madre de 4 hijos. Mi actual pareja me apoyaba pues en todo lo que emprendía, pero todo esto me lo dio el Señor a través de su palabra, a través de esas grandes promesas, que yo podría ser bendecida y prosperada a partir de que yo creyera sus promesas, de lo que Liliana, Él estaba diciendo. ¿cómo, bueno, para que sigamos hablando de lo del terreno, pero cuando nosotros hablamos de una vida bendecida, ¿a qué nos referimos? Pues cuando hablamos de una vida bendecida, nos referimos, yo creo que a todas las cosas, porque cuando Dios llega a nuestra vida, Él sencillamente, por eso ese texto habla de que Él quiere que nosotros seamos en todas las cosas bendecidos y prosperados, ¿verdad? A la par de cómo prospera nuestra alma, de cómo crecemos en Él. Exacto. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando Dios te va a entregar, no te entrega un bomboncito, Dios te quiere entregar el paquete entero, pero a veces nos conformamos con el bomboncito. Bueno, vamos allí a que te entregan ese terreno o ese lote, tu papá te da ese lote, ¿qué sucede allí? Algo espectacular. Llega el pastor Harrison, se para allí y empieza a orar, y hace esto. Después de que yo lo veo orar en una piedra que ahora es el baño de la casa, él con las manos en su bolsillo empezó a orar por el terreno. Cuando él se baja allí me dice,
Nanita, porque esa es la forma que él me llama, Nanita, la fe sin obras es muerta. Y yo me quedé mirándole, yo le dije, ¿cómo así, pastor? Me dijo, sí. Yo creo que hay que llevar de allí de la palabra las cosas a la acción, pero nosotros a veces nos hemos quedado soñando tirados en una cama, no. Yo creo que es coger de esa literatura y conllevarlo que hacerlo una realidad, porque es que la palabra, mira, hay mucha gente que lee algo y son para superarse, y no, y la superación era, no, pero este libro es tan poderoso que encierra tantos secretos, secretos no tantos, sino como tantas cosas grandes, tantos tesoros, pero eso los vamos a alcanzar siempre y cuando aquellos que decidamos creerle al Señor. Sí. Y fue a través de una promesa que Dios me dio en su palabra, y está en Malaquías. ¿Qué sucede entonces allí en ese terreno, Lili? Bueno. ¿Cómo puedes, o sea, se te hizo realidad ese sueño de Sí, poder? Claro. Es tenaz, pero Dios empieza a utilizar personas que yo menos esperaba, a abrir puertas, personas hasta que no están ni aquí en Colombia, así como la oración aquí en Colombia y fuera de Colombia, Dios movía esas fichas. Y Dios empieza a proveer ¿el medio de qué? De una situación precoz. Mi esposo estaba sin trabajo, se iba a rebuscar el día a día y yo me quedaba allí, ¿verdad? En casa con los niños. Nos tuvimos que esforzar porque sobre el esfuerzo Dios bendice. Y con mis niños nos íbamos para la quebrada a sacar material. Cuando ya tuvimos un material, yo me acuerdo que ellos con su baldecito me ayudaban a cargar y traíamos en el lote, y cuando ya tuvimos ese material allí puesto, el pastor vino, oramos sobre ese material y cuando menos pensó, vimos 3 bultos de cemento que Dios inquietó el corazón de alguien, porque es que eso es lo que hace Dios. Cuando yo empiezo a creerle a Él dice, bueno, este hijo me está creyendo. Y es un ejemplo como cuando su hijo, pastora, le dice, mamá, gracias porque yo sé que usted me va a dar una bicicleta. Así nos comprometen. Exacto. Entonces, la obediencia, Liliana, la obediencia de nuestros hijos y el que ellos vivan bajo nuestras normas nos comprometen a nosotros como papás a proveerles a ellos de todo cuanto necesitan. Sí, claro. Y eso es lo que pasa con Dios. Dios está pidiendo de nosotros obediencia, y yo creo que es decirle a Dios, no quiero sentir temor, no quiero sentir temor de cumplir de pronto ese mandamiento de lo que Dios está pidiendo de mí, porque es que hay algo y no quiero tocar de pronto el sentimiento a nadie, ni que se sientan conmigo por esto, pero yo estoy viviendo de algo. Estoy hablando de algo que yo estoy viviendo, que he venido viviendo y que he visto de que Dios ha hecho en mi vida. Sí. Liliana, cuando me contabas la historia de lo de este terreno y de que pudieron lograr salir adelante con todas estas cosas, con todas estas fichas, como lo dices, que Dios movió para poder comenzar a construir, hay algo que sucedió muy especial y que llamó mucho mi atención, y es que en el momento, en la oportunidad que estuviste ya de estar allá, en aquella humilde casita que comenzó, hubo algo que pasó allí. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ya me trasladé allí, recuerdo de que ya habíamos acomodado todas las cosas. Y yo estaba acabando de organizar la cocina y lavando unos platos allí. Sentí como que no era la dueña de esa casa, sino la empleada. Y yo me quedé así, pero sentí algo... Perdón, Liliana, ¿por qué ese sentimiento? O sea, ¿por qué sentirte la empleada de algo que era tuyo? Porque quizás eso era lo que traía puestas desde hace mucho tiempo. Pero ahí pasó algo, ¿no?, que marcó mi vida, y fue que yo sentí que Dios me dijo, esto es tuyo y esto es lo que yo te he entregado porque tú me creíste.
Y es algo tremendo porque yo me acostaba, yo miraba las paredes de mi casa y yo le decía, Señor, esto es increíble que esto yo pueda, y no, hay algo más chistoso, ¿no? Que podrán decir, pero está tan ridícula, pero yo anhelaba que me llegara el primer recibo de energía. ¿Y por qué? Para ver mi nombre allí, porque eso está dando una confirmación de que era mía, era mi propiedad. Era lo que Dios me había dado y a través pues de mi padre también, que fue utilizado, ¿no? Y movido a darnos un terreno para que nosotros construyéramos y construyéramos en medio de crisis, cuando de pronto había algo, no, hagamos algo provisional, pero yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo dije, no quiero nada provisional, porque las cosas que uno hace provisional, uno se queda con ellas. Entonces, yo he sido partidaria que vamos a arrancar, pero vamos a hacerlo con excelencia. Vamos Así a es, impulsarlo. esa palabra me ha encantado y pienso que ha sido siempre bandera en mi vida, y es hacer las cosas con excelencia, y si son para el Señor, mucho más, así es. Ajá. Liliana, bueno, bien especial eso, y sí, pienso que es la única que desea recibir los servicios públicos. Ya no. Ya no, ahora sí no, bueno, muy bien, ya no está a nombre suyo. Bueno, No, Liliana, cuando Liliana nos habla de su segunda pareja o el papá de sus dos hijos siguientes, es el que hoy es su esposo. Y de pronto para muchos que nos están escuchando y que no conocen este proceso, Hermógenes, así se llama su esposo, él lleva ya más de un año, 15 meses exactamente, lleva en una condición, podríamos resumirlo, en un estado vegetativo, llegó una enfermedad a su vida y desde 15 meses ha estado en esta situación, pero aquí la ven, a pesar de la situación y a pesar de lo que aún vive hoy, una mujer fuerte, una mujer con convicciones, y también hay algo muy especial, y es en el momento en que a él, a Hermógenes, a su esposo, lo ingresan a la UCI. Obviamente somos seres humanos y amamos a Dios y creemos a Dios, pero llegan circunstancias tan fuertes y tan difíciles a nuestra vida que mueven muchas veces nuestra fe. ¿Qué pasó allí, Liliana? Cuando ingreso con mi esposo a la UCI fue muy duro. Me llené de temores en ese momento y lo que hice fue postrarme de rodillas y yo le dije, bueno, Señor, yo un día dije que iba a aprender a depender de tu mano, que no dependía ni del bolsillo de mi esposo, ni del empleo, de nada. Y llegó ese día, ¿no? Llegó ese día y allí fui tan confrontada porque a veces decimos algo, pero en realidad no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero yo me tiré de rodillas y yo hice un compromiso con Dios. Y antes de que salieron, de mis labios salieron unas palabras, y la primera palabra que yo le dije a Dios, Dios, tengo miedo, pero te tengo a ti y necesito que tú me ayudes porque me siento como el pajarito que sacaron del nidito y vaya huele porque le tocó volar ya, es tiempo de volar. Hacía 3 años no trabajaba por pues un quebrantamiento de salud y estaba incapacitada. Y prácticamente el que sostenía la casa en ese momento era mi esposo totalmente, pero le dije a Dios, quiero hacer un compromiso contigo. Antes de que le dijera esto, yo le dije, Señor, Dios, tu palabra dice que tú eres el ayudador de las vidas y el padre de huérfanos. No porque mi esposo hubiese partido, pero en ese momento la condición no le da para que él sostenga la casa. Mire, yo no sabía de dónde iba a salir los pañales para mi esposo, no sabía porque él quedó prácticamente en un estado vegetativo, donde él depende prácticamente de terceros totalmente, donde nos tiene a nosotros. Y yo le dije, bueno, Padre Celestial, necesito que tú te conviertas en el padre de mi hijo, y él no en mi ayudador, necesito que te conviertas en mi amigo, en mi esposo, en mi todo, en mi sustento. Fueron 3 meses en la clínica, que eso requiere de gastos hasta que ya no más, para poderme sostener, para comer, para transportarme, para todo. No sé cómo hizo el Señor, pero yo le dije a él, yo recordé esa promesa, probadme ahora en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde.
Y yo decidí probar a Dios porque yo le dije, bueno, Señor, yo voy a hacer algo y es que el compromiso que yo he tenido contigo, porque yo esto no lo tengo con nadie, y yo entendía algo, pastora, desde hace mucho tiempo, que la iglesia necesita sostenerse, porque a mí esto... Aunque yo sé que es un tema que puede ser muy álgido. Para muchas personas. Todo difícil, esa convicción sigue en tu vida. Y algo, los Dios, vigencia, mil cosas de las entender, esa promesa para nuestro no de distancia son, creo, y Liliana, y se los digo porque en medio de esa crisis, porque como Liliana nos lo cuenta, pues él era el que en esos momentos estaba sustentando económicamente el hogar, llega a esta situación donde obviamente pues digamos cesa esa parte económica en casa, pero es maravilloso porque Liliana nos está hablando de que ella pudo construir su casa, pero su casa es una obra negra. ¿Y qué sucede en medio de esa crisis cuando tu esposo pierde su salud, cuando tu esposo cae en esta situación en la que hoy permanece todavía? ¿Qué sucede allí, Liliana? Pues Dios me sorprende cada día. Es algo maravilloso ver cómo Dios cumple sus promesas y que Él no nos abandona. Pero yo necesitaba traer a mi esposo a casa. La EPS no me permitía traer a mi esposo, a pesar de que ellos querían que lo sacara de la clínica, no me permitía traerlo a la casa en las condiciones que estaba la casa porque estaba en obra negra. Y yo necesitaba organizar la vivienda. E incluso pues estábamos pagando un préstamo, estábamos pagando el piso que se le metió. Y hoy en día, en medio de toda esta crisis, pudimos arreglar la casa. Yo sentí felicidad porque pude traer a mi esposo a su casa, ¿verdad? Poder disfrutar. Quizás él no se puede parar ni nada, él no me puede hablar. Pero he entendido algo, que no he necesitado depender de otro hombre económicamente, sino que Dios es el que me ha sostenido en este tiempo. Y mi casa hoy, gloria a Dios, es una casa prácticamente terminada. Son muy pocas cosas lo que de pronto necesito acomodar, pero creo que Dios ha sido fiel, ha demostrado y sí. Lo que dice la pastora es cierto. Yo no dependo de las circunstancias para creerle a Dios. Yo dependo solamente de las promesas de Dios para que todo sea realizado en nuestra vida. Y vuelvo y repito, esto va de acuerdo a que cada uno de nosotros le creamos a Dios. Así es. Romanos 8:28 precisamente nos lo dice, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Llegan muchas circunstancias cantidad de circunstancias, cantidad de momentos que nosotros no entendemos el propósito y el plan que Dios tiene, pero nos tenemos que aferrar, como decíamos ahorita, de principios, nos tenemos que aferrar de verdades, nos tenemos que aferrar de mandamientos, y uno de ellos nos dice que para los que amamos a Dios, para los que obedecemos a Dios, para los que hemos tomado la decisión de creer en Él, de caminar con Él, todo cuanto suceda, por crisis, por difícil que para nosotros parezca, obra para bien. Y bueno, para ir terminando con esto, Dios no ha terminado con Liliana, ni ha terminado de sorprenderla. Y el lunes, ¿fue el lunes o martes, Liliana? El martes, Dios colocó la cerecita en el pastel. ¿Qué sucedió, Liliana?
Bueno, su fidelidad es tan grande que de pronto no hablamos algo más y fue que mi esposo es un consentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un paciente, él ha tenido todo. Los mismos médicos me dicen, los que lo tratan, me dicen, doña Liliana, nosotros hemos tratado pacientes, pero de los pacientes que vemos que tiene prácticamente todo es su esposo. Tiene todos los médicos tratantes pues que él ha necesitado y perdón, pero esto es realmente emocionante. Veníamos esperando algo y era que a mí me habían calificado, en enero me calificó la regional y los médicos, hubieron médicos que dijeron no creemos que te den la calificación como tal. Perdón, para que de pronto puedan entender, Liliana ha venido hace tiempo atrás con algunos quebrantamientos en su salud que le habían llevado a tomar, o sea, médicamente y con su abogado y todo esto, a que ella pudiera calificar para que ella pudiera ser pensionada y que pudieran pensionarla porque, digamos, sus quebrantos de salud o todas esas afectaciones que ella tiene, pues le impiden seguir trabajando. Ella hasta el día de hoy está trabajando con el Instituto de Bienestar Familiar como madre. Son madres comunitarias y obviamente pues todo este proceso con los niños, ya el desgaste también con su esposo, pues acrecentaron un poco como aquellas dolencias. Entonces ahí sí, ¿qué es lo que estaba pasando con esto? Bueno, estábamos a la espera de un papel de Colpensiones, donde él era el que tenía que mandar la notificación determinante si me pensionaban o no. Ese papel había llegado el viernes, antes viernes atrás. Yo se lo mando a la abogada y le digo, abogada, no entiendo nada. Yo cuando yo leí el papel, yo dije, no, aquí no pasó nada. Cuando el martes yo hablo con la abogada, la mando a saludar y me dice ella, mi niña, pues ya el paso a seguir es que ya está determinado que te pensionas. Cuando yo escuché la voz de la abogada, que yo me pensionaba, porque esto era prácticamente como imposible, pues por mi edad que no daba, ni por el tiempo, yo empecé y me quebranté y le daba gracias a Dios, porque lo único que sé es que Dios tiene la última palabra para nosotros. El médico tratante de mi esposo me ha dicho, no, eso no creo que te lo den, pero yo le dije, Dios tiene la última palabra y cuando Dios dice sí, no hay otra puerta que se cierre. Maravilloso, realmente Dios es maravilloso y sé que habíamos dicho que es la última cerecita, pero Él tiene varias cerecitas que poner y sé que serán muchas cosas más lo que hace. Yo quiero regalarles un texto en esta noche, está en Job capítulo 8, versículo 7 y la palabra del Señor nos dice, y habiendo comenzado con poco, al final tendrás mucho. Y es realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No importa cuál haya sido ese comienzo, ese pasado, esos momentos difíciles en cualquier área de nuestra vida. El deseo y el anhelo del Señor, como lo hemos venido compartiendo, es que a medida que nosotros vamos creciendo en conocerle, en intimar con Él, en obedecerle, en poder caminar con Él, en hacer en nosotros vida y evidencia todo eso que Él nos enseña en su palabra, Él comienza a sorprendernos cada día y hacer esos sueños realidad en medio de nosotros. Han escuchado a Liliana, son muchos sueños que Dios le ha permitido cumplir. Aparte de eso, Liliana tiene 4 hijos y dos, las mujeres son mujeres que aman a Dios, que sirven a Dios. El joven, Juan Esteban, también es un joven de Dios. Bueno, Luisito, estamos ahí trabajando y confiando en que también va a ser un joven que va a entregar su vida al Señor, pero han sido cosas maravillosas. Esto que hemos compartido no se trata de negociar con Dios, no se trata de acercarnos a Dios por un interés, no. Es algo que nosotros tenemos que entender. Somos hijos y como hijos, dice su palabra, merecedores de todo aquel que tiene nuestro Padre. Recordaba, cuando compartíamos esto, recordaba
de una historia que nos cuenta que un hombre en alguna oportunidad, con lo poco que tenía, dice que compró un boleto y se embarcó en un crucero, pero que teniendo, o sea, era lo único que él tenía para invertir. Dijo que tomó la decisión de coger pan y queso y poder pasar, era como una semana que iban a pasar en aquel crucero. Dice que cogió pan y queso y se metió a su camarote, porque sentía vergüenza de estar en medio de los demás, porque los demás tenían cómo comer todos aquellos manjares que había en aquel lugar, y él no. Entonces dice que con ese pan y ese queso se encerró en su camarote, para que nadie viera pues que era menos que los demás. Y durante 5 días le duró el pan y el queso, y dice que ya no aguantando más el hubiese comido abiertamente la carta día y noche todos los manjares que usted hubiera querido. Y lo que nos enseña esta anécdota es que nosotros vivimos muchas veces nuestra vida comiendo pan y queso en este crucero que nosotros vamos con el Señor, olvidándonos que ese boleto de salvación que Jesús nos entregó lo incluye todo. Incluye que nosotros vivamos una vida, como lo compartíamos con Liliana, una vida de bendición, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida donde el Señor sane nuestro corazón, sane nuestras heridas, bendiga nuestras familias y nos prospere y nos permita ver realizados esos sueños y esos anhelos que tenemos en nuestro corazón. Liliana, no sé si tienes algo más que agregar para despedirnos, algún consejo, algo que quieras decirle a las personas que en esta noche nos ven. Bueno, yo les animo, les invito a que no se quede solamente con este testimonio, a que usted lo pueda vivir, a que usted, su historial cambie, a que el historial de su familia, de sus hijos cambien, porque ellos son herencia de Jehová. La palabra a mí me decía algo, y era de que joven fui envejecido, porque el salmista David decía esto. Dice, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y yo me agarré de ese texto, ¿verdad? De creerle a Dios, porque he entendido que con Dios no perdemos, he entendido que con Dios solamente hay ganancias. Y si tú le crees a Dios, sencillamente decídete, determínate y da ese paso de creerle a Él y de seguirlo y obedecerlo, porque esto es de obediencia, de pagar un precio solamente obedeciéndole al Señor, creyéndole a Él, para poder vivir sus promesas. Hoy en día puedo decir, mi esposo está postradito, y quizás muchos vienen y me dicen, y me miran con compasión, pero yo le digo, no me miren con compasión. Lo que estoy pasando, el proceso que estoy pasando con mi esposo es un proceso que quizás puede ser doloroso a los ojos de muchos, pero es formador. Para mí ha sido una bendición, porque he podido honrar a mi esposo teniéndolo allí, porque un día en el altar dimos ese compromiso de que vamos a estar en todo tiempo. Y siento felicidad de poderlo atender, siento felicidad de cambiarle los pañales, de atenderlo, de bañarlo, de hacerle todo, porque él es una gran bendición para mi vida. Porque he aprendido de que cuando yo tengo la mirada puesta en el Señor, todo se puede, porque con Él ganamos y no perdemos. Pero cuando quito la mirada del Señor, entonces empezaría a ver toda circunstancia como un problema. Mi vida no depende de la circunstancia. Mi vida depende del que está arriba y del que me ha dado sus promesas y las ha cumplido. Amén. Bueno, no, realmente es maravilloso, así que yo les invito y les animo. Debemos atrevernos a vivir realmente como hijos de Dios. Y Liliana lo ha dicho, una vida en bendición, una vida de obediencia, una vida de rectitud, una vida de agradecimiento y una vida de aprender a mirar aún en medio de circunstancias
nosotros que estamos aquí cerquita de ella, que lo vemos, realmente es increíble cómo ella hace como un deleite. El poder estar allí con su esposo nunca ha sido una carga, sino que ha sido una bendición para ella. Bueno, ha sido un tiempo muy lindo el que hemos podido compartir en esta noche, Liliana. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos tu corazón, por compartirnos este bello testimonio, que sea de mucha edificación para ustedes, que realmente afiance nuestra fe, nuestra convicción en el Señor y que nos ayude a seguir adelante y entendiendo como compartíamos y lo que Liliana dice que es su frase bandera, con Dios nunca se pierde, y todo lo que Dios permite en medio de nosotros tiene un gran propósito, y es poder bendecir esa tu historia, ese tu pasado, ese tu momento difícil. Dios lo puede utilizar para que seas bendición a otro. Dios les bendiga y estaremos próximamente en una nueva etapa y en un nuevo momento de Viviendo por Fe. Un abrazo y muy buenas noches. Bendiciones. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues